Regresamos a Argumentos. Seguimos conversando con el economista Leonardo Soto, quien además es empresario, pues también tiene una especialización en el tema de la gerencia y bueno, nos está acompañando para hablar sobre la situación económica en nuestro país, la devaluación de la moneda y sobre todo qué podemos hacer. Antes de la pausa, usted nos decía que pues se le había quedado grabada una frase de alguien que le decía que en estos momentos lo importante era vender más, La venta pero tapa todo. eso no es lo correcto. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Mira, en su momento tuvo base operativa ese refrán, porque sí, la economía permitía que una parte importante de la población con poder adquisitivo, que durante nuestra bonanza petrolera desde el 2007 en adelante, era más del 60% de la población, pues sí, tú en un negocio pequeño, modesto, podías tener fuera filas para comprar, ¿no? Y no hablamos solo de modelos de negocio gastronómico, hablamos de todo tipo, de prendas de vestir, de Sí. comidas y bebidas preparadas, es decir, había infinidad de negocios con filas fuera y las personas decían, bueno, no importa qué tanto saque del negocio desde el punto de vista familiar o personal, siempre hay una venta que compensa ese hueco financiero y así se va, digamos, compensando uno sobre otro. Ahora en este punto, seguir operando sobre esa cultura, que aunque algunas personas dicen, bueno, ya eso en Venezuela no existe, bueno, no existe porque la transacción en venta no es tan fluida como antes, pero culturalmente muchas personas lo siguen haciendo, es decir, con un flujo de caja débil o lento, precisamente en función del rubro que se comercialice, y además un ataque voraz desde el punto de vista personal hacia ese flujo de caja para un modelo de negocio que tiene que compensar una serie de obligaciones. Y en una economía en donde además no hay crédito, el decir que una venta constante, fluida y permanente va a tapar todos esos huecos financieros es autoengañarse desde el punto de vista práctico. Entonces, en este momento estamos casi que obligados. A mí no me gusta mucho ese término, pero siempre hay que poner sobre la mesa las cosas como son. Estamos técnicamente obligados a saber diferenciar qué es lo que queda para mí y qué es lo que debo reinvertir en la empresa sí o sí porque no hay crédito bancario. ¿Qué es lo que el mercado me está demandando? ¿Qué es lo que realmente el mercado necesita y puede consumir, que además sea sostenible y sustentable, más allá de un enfoque estrictamente de moda? Y si hablamos de uno en específico, de baja inversión y que fue en su momento de alto impacto, por ejemplo, la chicha. A alguien le fue bien con un carrito de chicha y de pronto habían cientos de iniciativas en esa área que aparentemente buscaban capitalizar rápidamente por esa demanda voraz que duró apenas un Y en par la de actualidad meses. lo vemos con los helados, negocios de helados en cada esquina, Podemos por ver negocios de ejemplo. helado, podemos ver un sinfín de iniciativas que si bien pueden tener un espacio en el mercado, también estamos viendo solo la necesidad desde lo momentáneo. Ahora, Sí. si analizamos el enfoque de esa necesidad del mercado que va a trascender con un modelo de negocio que puede ser escalable, con una visión de inversión que sea realmente de mediano y largo plazo, que es donde viene otro factor importante. En esta situación de crisis, y no ha sido solo en esta crisis, creo que ha sido un hecho sociocultural desde el punto de vista empresarial. Nosotros estamos acostumbrados a los retornos rápidos, es decir, retornos y casi la recuperación del 100% del Una capital en inversión muy que le poco podamos tiempo. ver pues las ganancias a mediano plazo Mira, en su o a corto momento, plazo, porque ya y parte de estas estrategias de negocio que dicen que son de negocios exitosos es que la recompensa llegará a largo plazo. es que Pero estamos acostumbrados a que la respuesta sea rápida por el tema de la urgencia, ¿no? cuando yo hago esta pregunta en Venezuela, indistintamente del escenario, desde un escenario empresarial tal vez muy alto a nivel de poder adquisitivo hasta personas que tienen un poder adquisitivo modesto, yo hago esta pregunta, te la puedo hacer a ti y se la puedo hacer a todos los que nos están viendo. ¿Cuál es tu plan de retiro? ¿En qué época de tu vida comienza tu plan de retiro? Cuando yo hago eso, automáticamente las personas sienten que les estoy diciendo, estás viejo, estás a punto ya de terminar tu etapa o tu vida útil. No, el retiro no significa dejar de trabajar por vejez. El retiro significa bajar las revoluciones de trabajo y comenzar a trabajar a un ritmo adecuado a tu expectativa de calidad de vida, percibiendo aún más de lo que estabas percibiendo cuando trabajabas el doble o el triple, porque ya en ese punto has hecho inversiones inteligentes que te han dado frutos y han diversificado tu fuente de ingresos. Y Y si bien, no lo hemos hecho, ¿qué podemos hacer? aquí es donde viene el enfoque cultural del venezolano basado en lo que está pasando en la calle, porque siempre es importante comparar lo que dice un economista, Claro. el Producto Interno Bruto, la inflación, que son indicadores que tenemos que saber, con lo que está pasando en la calle. Y alguien que está en la calle cobrando poco, viviendo con lo que puede lograr, dice, este está hablando, está diciendo puras tonterías y puras ilusiones. Y resulta que muchas de esas personas que hoy
y lo digo de forma muy responsable, están tratando de sortear su situación económica con mucha dificultad. Hace 10 años atrás tenían ingresos fijos por ser empleado tal vez o porque tienen un modelo de negocio que podía superar la media, en este caso de $2,000 a $3,000 en adelante. ¿Qué pasó con esa persona que hoy está con mucha dificultad resolviendo su día a día cuando hace 10 años atrás podía cobrar en bolívares? Porque hace 10 años atrás no hablábamos de dólares, hablamos de bolívares, pero cobraba el equivalente de $3,000, por ejemplo, en bolívares. ¿Qué pasó con ese dinero cuando tú podías vivir en aquella Venezuela con 800 o $1,200? ¿Qué pasó con el excedente? Y que usted ha mencionado algo muy importante, que es el tema de la educación financiera. Cuando hablas de estos elementos, de qué pasa cuando tenemos los buenos ingresos y el tema de pensar en nuestro retiro, no son elementos propios de nuestra cultura hacer ese tipo pues, de cuentas, de ajustes, de preparación. Solo que ahora en los momentos de crisis quizá muchos sí han abierto su mente a repensar, ¿no? A reconfigurar el tema de la educación financiera y cómo puedo adaptarme además a los cambios. Y ya en Venezuela pues somos unos especialistas en el tema de adaptación a los cambios. Cuando llegó la pandemia ya en nuestro país pues teníamos ciertas, digamos, clases aprendidas de momentos de dificultad y cómo responder ante la adversidad. Sin embargo, también ha sido muy constante. Son muchos años bajo esta constante, entonces también llega un momento en que psicológicamente el individuo también se ve afectado ante pues este tipo de vaivenes en el mercado, sobre todo cómo responder, qué hacer ahora, qué pasa cuando esto ocurre año tras año. El qué hacer es clave para no seguir cayendo en el círculo vicioso de estas crisis temporales, de estas crisis espaciales que vive la economía, que lamentablemente Venezuela las puede seguir viviendo durante un periodo prolongado si no se toman las medidas adecuadas. Ahora, el qué hacer. Ya nosotros hicimos un reseteo en nuestro chip y estamos viendo dos realidades. La realidad de nuestro hermano venezolano que está viviendo fuera de Venezuela, donde las condiciones también son adversas, difíciles, complicadas. Si bien el ingreso puede ser estable, la inflación a mí como venezolano en otro país me dice, ok, puedo seguir trabajando y poder subsistiendo con lo mucho o lo poco que yo hago, pero ¿cuál es mi proyección a futuro si yo sigo haciendo exactamente esto en los próximos 10 años? ¿Cuántos activos yo pude o debía haber acumulado en ese tiempo estando en ese país foráneo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí y qué es lo que yo puedo hacer en Venezuela? Yo ahí comienzo a establecer márgenes y límites saludables a lo que ingresa, obviamente en función del trabajo que yo estoy dispuesto a hacer, y a lo que sale en función de cuánto yo estoy dispuesto a consumir hoy, cuánto consumo presente estoy dispuesto a arriesgar para un consumo futuro, y comienzo a pensar en activos. ¿Qué significa activo? Una divisa es un activo, el bolívar es un activo, el dólar es un activo, cualquier divisa es un activo. Algunos son de alto riesgo, otros de mediano riesgo, pero comienzo a ver cuál es el que me es más rentable. Tener bolívares bajo el colchón, ¿es un negocio rentable en Venezuela? Creo que la respuesta más obvia en este momento sería no. ¿Es tener dólares, es el negocio más rentable debajo del colchón en Venezuela? Tampoco lo es. Tener cualquier divisa bajo el colchón es garantía de que en efecto yo voy a poder vivir bien o eso va a conservar el valor en el tiempo una vez que yo decida usarlo. Porque muchos aprendemos, hay que ahorrar, entonces aprendiste, bueno, no voy a ahorrar en bolívares, voy a ahorrar en dólares, pero ahora tampoco funciona ahorrar en dólares. Nos decía pues un compañero acá camarógrafo que cuando llegó al país pues se sorprendió que el cambio estaba a 5, ahora está casi en 20 o más subiendo, ¿no? Cada día. Y como sus familiares que quedaron fuera, pues ven que además hay una estabilización en el tema de los precios en dólares, pero acá en Venezuela suben dólares además toda la canasta alimentaria todo el tiempo. Entonces son situaciones muy adversas con las que estamos lidiando los venezolanos. ¿Y eso vamos a hablarlo al regreso de la pausa. Disculpa que te interrumpa porque tenemos que cumplir con un compromiso comercial y también voy a empezar a buscar las preguntas de nuestra audiencia, que ya hay muchas que nos están llegando, con la etiqueta argumentos o escríbanos en nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb, @rosa_periodista. Ya regresamos.